quiero darle las gracias también al Centro Latinoamericano de Atlas Network, conducido por Roberto Salinas, a Brad Lips, mi amigo, CEO, a Matt Warner y a todos los amigos de Atlas que siempre están pendientes de Venezuela y de lo que sucede en nuestro país. Bueno, vamos a comenzar con este panel tan interesante de la dignidad humana y el empoderamiento de la mujer y su papel en el desarrollo. Las mujeres tienen ciertas condiciones y habilidades que contribuyen a enriquecer, las discusiones como estas y la toma de decisiones en general, y que son muy compatibles con la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Y bueno, los socios de Atlas Network alrededor del mundo han trabajado muchísimo en fomentar mayores oportunidades para las mujeres del mundo, y especial en nuestra región, en Latinoamérica. Y en este panel queremos que ellas, las invitadas que ya les voy a presentar, den historias relevantes y reveladoras que son parte del liderazgo que lleva la mujer y que se esfuerza por mejorar la vida de millones de ciudadanos. Les vamos a agradecer que cierren sus micrófonos para poder escuchar mejor a nuestras panelistas. Ellas son María Cecilia Villegas, quien es peruana, abogada, máster en políticas públicas internacionales de la Universidad Johns Hopkins y profesora de la Universidad del Pacífico. También tenemos a Fátima Mace, mexicana, economista con maestría en Administración Pública de Columbia University, y es la directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y precisamente Fátima trabaja e investiga sobre el tema de las mujeres en la economía. Y la profesora Andrea Rondón García, doctora en Derecho, venezolana, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, y es miembro del comité académico de CEDICE. A ellas les vamos a dar 5 minutos en esta primera ronda. Por favor, los que quieran hacer preguntas vayan haciéndolas por el chat para que conversemos sobre este tema tan interesante, porque ustedes deben haber visto en el Índice de Libertad Económica en el Mundo, el Fraser Institute, realizaron un estudio precisamente sobre el impacto de la mujer y cómo la libertad económica ha ayudado al bienestar de las mujeres en aquellos países en que, por supuesto, están en los primeros lugares de libertad económica, ¿no? Y que son más libres. Y, por supuesto, la importancia de la igualdad ante la ley siempre ha sido preponderante en estos países. Lamentablemente, en nuestra región no es así, y bueno, en mi país, Venezuela, muy difícil, ¿no?, la situación, porque estamos en el último lugar de este índice. Entonces queremos empezar con María Cecilia para que nos cuente cómo está la situación de las mujeres en América Latina. Adelante, María Cecilia. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias por la invitación, y a la Atlas Foundation también. Yo quiero, a lo largo de esta conversación que vamos a tener hoy día, vamos a presentar evidencia no solo de que la inequidad de género es una realidad, sino de su impacto. Y lo queremos hacer desde la defensa de las libertades. Porque como en el caso de los derechos humanos, en el tema de la equidad de género, la izquierda se ha apoderado de la agenda, pese a que los derechos de las mujeres han sido impulsados por los liberales desde mediados del siglo XIX. John Stuart Mill y las anárquicas son ejemplos de ello. El problema no es que la izquierda nos haya quitado el protagonismo en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. El problema es que las políticas desde la izquierda para resolver la inequidad de género terminan dañando las libertades y los principios que los liberales defendemos. De hecho, la desigualdad entre el acceso de los hombres y las mujeres al mercado laboral, al acceso al crédito, a los derechos de propiedad y a los bienes de capital, afecta las decisiones que toman las mujeres sobre su desarrollo profesional y personal. Un ejemplo de ello es que muchas veces el costo de poder pagar un daycare, un lugar o una persona que cuida a los niños para que una mujer se vaya a trabajar, es más alto que lo que la mujer recibe
como contraprestación por su trabajo. Otro problema que tenemos es la desigualdad en voz y en agencia, entendiendo agencia como el concepto que permite que las mujeres logren cumplir con lo que ellas quieren, logren hacer de su vida lo que ellas quieren. Esta desigualdad en voz y agencia, de hecho, afecta su poder de negociación en el mercado laboral para acceder a puestos más altos, a puestos directivos, para negociar sueldos, pero también su poder de negociación dentro de su hogar. La inequidad de oportunidades de participación social y política resulta en instituciones que favorecen sistemáticamente los intereses de quienes tienen más influencia. En el caso global se trata de los hombres, ¿no? La desigualdad de género en el acceso al mercado laboral no es un desafío que compartimos solo los países latinoamericanos. De hecho, lo comparten también los países más avanzados. En casi todos los países del mundo, las mujeres ganan menos que los hombres en las mismas posiciones y enfrentan diferentes barreras para poder acceder a posiciones de decisión debido a la segregación laboral por género. En América Latina existen empresas en las que de hecho aún se usa un lenguaje sexista. Y esto lleva a que hoy en día podamos ver cómo se habla de todos y todas, e incluso todes, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es que al no reconocer y al no dejar de lado un lenguaje sexista, la izquierda nos lleva al extremo de imponernos un lenguaje para buscar, según ellos, visibilizar a las mujeres. Y con ello lo que están haciendo es destruyendo incluso nuestro idioma, ¿no? Hay sectores donde la participación femenina en la fuerza laboral es prácticamente inexistente. De hecho, por ejemplo, en el sector minería y en el sector hidrocarburos es muy pequeña la participación de las mujeres. En el sector portuario también, salvo que se trate de temas administrativos en oficina, ¿no? La falta de instalaciones para facilitar el trabajo de las mujeres. De hecho, por ejemplo, considerar baños separados para hombres y mujeres hace que muchas de ellas simplemente no piensen en trabajar en estos segmentos. Más allá del machismo y la discriminación que hay al considerar que las mujeres no tienen las mismas capacidades físicas que los hombres. De hecho, los países desarrollados han demostrado lo contrario. En Canadá o en Australia o en Nueva Zelanda hay muchas mujeres que a la par de los hombres están metidas en socavones realizando actividades en minería. Quiero señalar además que es cierto que hemos avanzado muchísimo, ¿no? En 1980 solo el 30% de las mujeres latinoamericanas participaban en la fuerza laboral. Hoy en día estamos en un promedio de 66%, pero con porcentajes muy disímiles. De hecho, Guatemala es el país donde hay la menor participación de mujeres en la fuerza laboral, es el 50%. Seguido por México con 58.5%, Panamá con 69%, Venezuela con 68%, Brasil con 70%, y los países que están en el ámbito más alto son Perú con 79.6% y Uruguay con el 80%. Sin embargo, la participación laboral femenina en la región sigue siendo casi 30 puntos por debajo de la de los hombres. Esta es una situación que se da en mayor o menor medida en todo el mundo, ¿no? De hecho, según el Índice Global de Brecha de Género, necesitaríamos 202 años para lograr cerrar la brecha económica mundial entre hombres y mujeres. Pero ¿por qué es importante cerrar esta brecha? De acuerdo con data de la CEPAL, si los países latinoamericanos impulsaran un mayor acceso de mujeres en el empleo y redujeran las diferencias de ingresos en estos grupos de la población, lograrían reducir la pobreza en 10%. Países como Nicaragua y Salvador, donde la brecha es incluso más grande, lograrían reducir la pobreza en 12%. Y en el caso de Bolivia habría una reducción del 14%. La discriminación de género lo que hace es reducir el crecimiento económico de los países. De acuerdo a PNUD, el aumento de la fuerza laboral femenina es uno de los factores
claves que explica la reducción de pobreza en la región en los últimos 30 años. Por otro lado, el Fondo Monetario considera que si el índice de equidad de género se redujera solamente en 0,1% a nivel global, el desarrollo económico del mundo aumentaría en 1%. Ese es el impacto que lograr una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral tendría. De hecho, el Banco Mundial encontró que si las mujeres ganaran igual que los hombres, esto se agregarían 160 billones a la riqueza. Este es el alto costo que tiene la desigualdad de género. ¿Cuáles son las barreras que enfrentamos las mujeres? De hecho, diferencias salariales. Los hombres ganan más que las mujeres en cualquier edad, en cualquier nivel de educación y en cualquier tipo de empleo, sea este formal, informal, empleados, empleadores e emprendedores, tanto en empresas grandes como pequeñas. De hecho, en la Argentina, las mujeres ganan 30% menos que los hombres. En el Perú, los hombres ganan 28% más que las mujeres. Otro problema que tenemos es que las mujeres están concentradas en pocos sectores: comercio, educación, salud, ¿cierto?, vinculado a servicios, y eso hace que torne a las mujeres más vulnerables ante crisis específicas. La pandemia del COVID-19 es una de estas crisis, y todavía no tenemos suficientes estudios, pero lo que ya se viene especulando es que las mujeres han sido afectadas por la pandemia en mayor medida que los hombres. María Cecilia, ¿por qué no dejamos el tema de la pandemia para la segunda ronda? Porque ese es un tema clave que nos gustaría también abordar. Me parece muy bien todo el marco que has hecho, porque es muy importante el tema de la brecha laboral, el tema de la salud, lo que estamos enfrentando, y cómo las mujeres, bueno, en América Latina no tienen esa posibilidad como pasa en otras partes, y lo demuestra tanto el índice que hace el CAITO de progreso como este estudio del Fraser Institute, ¿no? Entonces, te voy a dejar esto para la segunda ronda. Fátima, me gustaría entonces que nos comentara en 5 minutos en esta primera ronda, porque queremos darle también espacio a las preguntas que tengan a bien hacer por el chat para redondear esta primera ronda, y luego seguimos con este tema de la pandemia que afecta muchísimo el desarrollo de la mujer. Adelante, Fátima. Gracias, Rocío, y mucho gusto a todos. Qué bueno que se unieron al panel. Pues sí, coincido prácticamente con todo el panorama que nos ha planteado Cecilia, en donde las mujeres, pues, enfrentamos una serie de barreras diferenciadas para entrar y sumarnos a la economía. Desde el IMCO, desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, justo eso es lo que estamos analizando, porque al final del día nosotros estamos convencidos, bueno, más bien, el poder accesar a un empleo y generar un ingreso da a las mujeres autonomía económica, y con ello, pues se amplía la libertad, ¿no? Desafortunadamente, por cuestiones estructurales, en nuestro país, lo vemos en México porque es en donde lo analizamos, pero realmente es algo que se replica también en otros países de América Latina. Hay una serie de barreras que impiden a las mujeres sumarse al mercado laboral. En México tenemos un gran contraste en donde pareciera que somos un país muy avanzado, digamos, en términos de representación política, y de hecho por eso hemos avanzado tanto en el índice de brecha de género del Foro Económico Mundial, en donde tenemos, pues hoy en la Administración Pública Federal, un gabinete prácticamente paritario, un Congreso Nacional prácticamente paritario, y esto es producto de esfuerzos que se han hecho en términos de igualdad de género desde hace una década. Desafortunadamente, eso no se ha visto traducido en un incremento sustancioso del porcentaje de mujeres en edad productiva que entran al mercado laboral. Y no necesariamente estamos diciendo que todas tengan que trabajar, para nada, sino tener la libertad de que aquellas que quieran hacerlo puedan hacerlo. Porque hoy en día en México, y esto pues me parece que es la realidad en la mayoría de los países, estamos atrapadas en todas estas tareas de trabajo no remunerado que debemos desarrollar. Al menos en México queda clarísimo que no tenemos un sistema de cuidados que ofrezca una alternativa para que aquellas mujeres que se quieran sumar al mercado laboral puedan hacerlo. Y precisamente por esto, nosotros estamos convencidos que
apostar por una agenda de igualdad de género no es una cuestión de responsabilidad social nada más, ¿no? Es una cuestión que conviene a la economía en general y más allá de lo importante que es en términos de derechos. Pero en lo que nosotros nos toca analizar, digamos, como un think tank económico, pues esto realmente le conviene a todos. Hace unos meses sacamos una estimación de cómo el PIB de México podría crecer hasta 3 veces más rápido que lo haría si continuáramos con esta tendencia tan lenta para que se sigan incorporando mujeres a la economía. Y sin duda, como empezaba a delinear Cecilia, no voy a entrar en detalles, la pandemia incrementa este desafío, porque ciertamente le ha pegado más a las mujeres y este indicador de la participación económica de las mujeres, pues se ha reducido. En el INCO lo que hacemos es básicamente, estamos buscando contestar preguntas cada vez más profundas, porque al final materializar los beneficios económicos de tener una sociedad y una economía mucho más inclusiva, mucho más amigable con las mujeres, implica cambios culturales en los hogares, en las empresas, en los centros de trabajo que pueden tomar muchos años. Pero tenemos que empezar a tomar estas acciones o dar estos pasos para verdaderamente romper esas barreras y lograr que más mujeres entren, permanezcan, crezcan en la economía y pues se materialicen estos beneficios para ellas como individuos, pero también para toda la sociedad. Nosotros analizamos, vemos a las mujeres, digamos, como 3 grandes tipos, digamos, de trabajadoras, aquellas que están en la economía, aquellas que están empleadas en el sector privado y cómo logramos que pues las condiciones laborales sean mucho más equitativas, se vaya cerrando la brecha de género, se generen condiciones más flexibles que permitan hacer compatibles ambas responsabilidades. Tenemos también toda una estrategia alrededor de cómo sumamos a más mujeres en el gobierno, porque en la administración pública federal lo que vemos es que en la foto nos vemos muy bien, tenemos casi la mitad de secretarias y de secretarios, pero cuando nos vamos a escalones más abajo vemos que las direcciones generales, todos los puestos de mando, altos y medios, no hay una representación equitativa, digamos, de las mujeres. Y por último, analizamos también el tema de autoempleo y emprendedoras, porque una gran opción para las mujeres, dado el contexto complicado que tienen para balancear el resto de sus responsabilidades personales, es trabajar por cuenta propia o emprender algún negocio. Desafortunadamente, estos negocios en la mayoría se dan en la informalidad y las mujeres quedan en una posición mucho más vulnerable, con ingresos más bajos, pocos ahorros para el futuro y el retiro, etcétera. Entonces, al final, la pregunta que buscamos contestar es cómo podemos mejorar las condiciones de las trabajadoras y lograr romper estas barreras que impiden que otras mujeres que quieran sumarse a la economía lo puedan hacer. Muchísimas gracias, Fátima. Muy interesante tu punto y el trabajo que está haciendo el INCO. Muchas de estas barreras también son impuestas por el Estado controlador y sobreprotector con las mujeres, ¿no? Que ponen leyes y leyes y leyes porque creen que están protegiendo a las mujeres y cuando lo que están haciendo es limitando su libertad. Y en ese sentido me gustaría que Andrea abordara cómo es el tema de las mujeres en la academia. Ella como profesora que está dedicada a la academia, nos puede contar cómo es desde su punto de vista el tema de las mujeres en América Latina y bueno, y en nuestro país. Bienvenida, Andrea Rondón. Gracias, Rocío, por la presentación. Agradecida también por la invitación para participar en este panel, que es un tema difícil desde el liberalismo y les voy a decir por qué esta opinión que tengo, ¿no? ¿Por qué hablar desde la academia o las mujeres en la academia? Primero, porque es lo que conozco, como anticipó Rocío, y segundo, porque pienso que a veces se subestima enormemente el rol de la academia, su impacto en distintos ámbitos, en las partes más prácticas, porque se piensa que estamos desde el punto de vista o nos quedamos solamente en lo abstracto, en las ideas, en lo teórico. Sin embargo, recuerdo que lo práctico no es espontáneo, no viene de la nada, sino está movido por ideas y por reflexiones. Es decir, hay una fuerte conexión entre la academia y las distintas áreas del día a día. Háblese, por ejemplo, de la economía, como comentaron anteriormente mis compañeras. Entonces, por eso es que lo hago desde la academia. Y dos, lo quiero hacer a partir de un personaje, o que me dé pie a partir de este personaje, Marie Curie, porque también, como señalaba María Cecilia,
siento que desde el liberalismo a veces somos un poco reticentes a tocar estos temas porque tal vez lo reducimos al feminismo radical, pero recordemos que estos temas vienen, su origen es desde el liberalismo, y figuras como Marie Curie, que representan la lucha por la no discriminación, la lucha por la igualdad ante la ley, son el perfecto ejemplo de por qué desde el liberalismo se habla de estos temas y no es exclusivo o no es la distorsión que hoy conocemos como ese feminismo radical o como se habla desde la izquierda, ¿no? Cuando quiero hablar de Marie Curie, también lo quiero hacer desde un espacio muy particular, porque ¿quién es Marie Curie? Digamos, ya sabemos, cultura general, la primera mujer o primera persona que recibe 2 premios Nobel, además en 2 áreas distintas, física y química. Es la primera profesora o la primera mujer que ejerce un cargo de docente en la Universidad de París, y lo hace en condiciones sumamente adversas. Recordemos, ella nace en 1867, es testigo de final del siglo XIX y comienzo del XX. Además es testigo de la Primera Guerra Mundial, nace en Varsovia, en Polonia, es decir, condiciones sumamente adversas para que ella pueda hacer todos estos logros que logró hacer, incluso por encima de sus pares hombres, ¿no? Pero ¿qué quiero destacar de ella o a partir de dónde? Como ser humano, que digamos esto de cultura general lo podemos ver en cualquier parte. Quiero aquí recordar un libro que se llama, de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, porque también creo que desde la literatura podemos aprender mucho de estos casos, y eso lo hacemos desde, se dice libertad, a través de la cultura, porque el liberalismo no es solamente un aspecto económico, es una filosofía que abarca, es una filosofía ética que abarca distintos ámbitos, incluido la cultura. Esta novela histórica, que de hecho la última parte de la novela es el diario de ella a partir luego de la muerte de su esposo. Muestra la fase humana, la faceta humana de Marie Curie, y con lo cual también nos muestra todos esos obstáculos que ella tuvo que superar para lograr ser la científica que hoy en día todos conocemos. Pero incluso habla de obstáculos, incluso morales. Recordemos que el primer premio lo recibe su esposo. Ella no fue directamente invitada. Quien da el discurso es el esposo. Y quien le reivindica en el premio es el esposo. Su segundo premio prácticamente estuvo a punto de no recibirlo porque ella estaba vinculada sentimentalmente con una persona casada. Es decir, y ella tiene que decir en el discurso, separen a Marie Curie mujer de la Marie Curie científica. Es decir, todos los prejuicios morales y de distinta índole que ella tuvo que, digamos, vencer para lograr justamente lo que todos los que hoy en día conocemos sus logros, ¿no? La pregunta es, hoy en día, ¿cómo se encuentra entonces la mujer? ¿Esos espacios siguen igual? ¿Esos obstáculos siguen igual? Yo voy a hablar desde el caso de Venezuela y tomo aquí la palabra, las reflexiones de Fátima. En la foto nos vemos muy bien. Nuestras universidades están llenas de estudiantes mujeres, más que hombres, lo digo por mis salones de clase. El cuerpo docente, hay más mujeres que hombres, pero ¿es eso así en todos los ámbitos? Quiero poner el ejemplo de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que es una de las pocas instituciones que ha resultado resistente frente al régimen aquí en Venezuela. Cuando hay desmanes del régimen a lo largo de estas 2 décadas, es de las pocas instituciones que alza su voz. Cuando se han dictado leyes o proyectos de leyes, que en realidad no son leyes, son instrumentos para sostener un poder ilegítimo y arbitrario, es de los pocos que alza su voz. Es decir, es una institución importante que mueve la opinión pública, que incide y que produce herramientas, instrumentos. Cuando nos toque reconstruir el país, tenemos unas bases con qué hacerlo, porque de eso se ha ocupado la academia. La academia es una corporación privada y está conformada por intelectuales. Ahorita hay un espacio de 35 sillones, así se le llama, formada por individuos de número. La Academia recientemente, el 16 de junio, acaba de cumplir 106 años de fundación. Y en estos 106 años, en estos sillones que son vitalicios, es decir, mueren y son ocupados por otros intelectuales, solamente ha habido 4 mujeres. Actualmente solamente 3 activas. Dudo en el mediano plazo, en el corto o mediano plazo, que esté ocupado por otras mujeres. Eso significa que no hay mujeres que puedan dar su aporte o sus investigaciones para la academia. Evidentemente hay obstáculos. Estoy hablando de la academia como un gran museo, así lo tengo que decir,
que requiere un cambio verdaderamente estructural. Eso es lo que yo quiero poner la lupa. Es decir, hemos tenido acceso, yo soy doctora, no he tenido problemas para el título o para hacer... No. Ay, creo que a Andrea se le cayó el internet. No, se me cayó a mí. No. Libertad económica. Dentro del comité académico está Sari Levy, que es miembro de la Academia de Ciencias Económicas. Esa academia es un poco más abierta que las que les acabo de comentar de Ciencias Políticas y Sociales. Es que el Foro de Abogados creo que es uno de los más pétreos, más impermeables a todos estos cambios, la verdad. Ella aporta desde el Observatorio de Gasto Público. Por ejemplo, también tenemos a Isabel Pereira, no será individuo de número, pero ella es coordinadora del Observatorio de Propiedad con un proyecto sumamente importante para Venezuela, un proyecto País de Propietarios. No es solamente la defensa de la propiedad, sino que todos tengamos acceso, una posibilidad a la propiedad en términos, por eso es que se habla de país de propietarios, que el día de mañana hay esa posibilidad. Entonces, ¿son las únicas? No lo creo. Entonces, por eso es que trato de poner la lupa y no solamente detenernos en esa fotografía bonita, que como dice Fátima, sí, hay muchos estudiantes en las universidades, hay muchas profesoras en las universidades, hay cada vez menos doctoras y la academia no tiene prácticamente representación. Entonces, es llamar la atención de esos espacios que de verdad tienen muestras de atavismo del siglo pasado y del antepasado también, y es llamar la atención sobre eso. Gracias, Andrea. Bueno, no nos queda muchísimo tiempo, tenemos todavía hasta las 6, pero quería darle también, habíamos quedado una segunda ronda para que habláramos precisamente del tema sanitario y las mujeres y cómo han enfrentado todo este tema. Bueno, tú hablaste de Marie Curie, que además fue una creadora de la posibilidad de que no existieran problemas en el tema sanitario, ¿no? Pero sí me gustaría que en esta segunda ronda ustedes hablaran de, bueno, del tema de la pandemia que había comenzado María Cecilia, y luego qué hace falta para que impulsar una agenda en la región dentro de nuestra línea de pensamiento, dentro de las ideas liberales, para que las mujeres puedan tener más acceso. Y luego, si se remiten a los 5 minutos, le damos espacio a unas preguntas que han ido llegando por el chat. María Cecilia. Gracias, Rocío. De hecho, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe una brecha en la equidad de género. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos que convencer a nuestros propios liberales de que esa brecha de género existe, ¿no? La mayoría te dice, no, no existe, hay evidencia que la brecha en determinados países es casi mínima. No, la brecha existe. La data está ahí, tenemos que reconocerla. Dejemos de pelear por eso, reconozcamos que la lucha por la equidad de género es de los liberales y tenemos que impulsarla. De hecho, la pandemia ha afectado en mayor medida a las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de las mujeres se desarrollan en el sector informal. Entonces, y además tienen la doble carga porque son más las mujeres que dedican tiempo al trabajo no remunerado. Esto es el trabajo doméstico, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos este rol tradicional y cultural de Latinoamérica en el que la mujer tiene que dedicarse a su casa, tiene que dedicarse a su familia y a los hijos, y el hombre es cabeza de familia. Si ustedes ven, incluso en nuestras instituciones, cuando salen a hacer los censos, la pregunta es, ¿quién es el cabeza de familia? ¿No? Y el cabeza de familia es el hombre, ¿no? Y está engranado en nuestra cultura latinoamericana de que el hombre va a ser el cabeza de familia, pese a que en los hogares latinoamericanos hay muchísimas mujeres que están solas y que son cabezas de familia, ¿no? Entonces, está la idea muy engranada de que cuando hay escasez de puestos de trabajo, son los hombres los que merecen estos puestos de trabajo más que las mujeres. Entonces, eso termina afectándonos y es por ello que hoy en día la evidencia lo que nos está mostrando es que las mujeres han sido más afectadas en pandemia que los hombres. Lo que tenemos que hacer es
entender esto y ver cómo desde el liberalismo logramos proponer soluciones de tal manera que la izquierda no nos lleve a sus extremos y no nos imponga políticas públicas que terminan limitando nuestras libertades y los principios que todos los liberales defendemos. Gracias, María Cecilia. Fátima. Sí, yo coincido plenamente con Cecilia. En México lo que hemos visto es, digo, para darles una idea, a la fecha el 70% de los empleos de mujeres que se perdieron durante la pandemia ya se han recuperado. Para los hombres esta cifra es del 90%. Entonces, eso básicamente te habla, y lo vemos en la tendencia de los datos, la recuperación de los empleos de las mujeres fue tardía, fue lenta y ahora es intermitente, porque además en México y la mayoría de los países de Latinoamérica lo que vimos es cerraron las escuelas y con esto se generó una crisis de cuidados que hizo mucho más evidente pues este rol desproporcionado que recae en las mujeres alrededor del cuidado de los hijos, digo en este caso, ¿no? Pero el 84% de los niños que van a preescolar se apoyan de mamá para tomar clases ahora a distancia, el 77% de los niños de primaria. Entonces, y esto pues se ve reflejado en los empleos, ¿no? En donde no nada más hay una parte del fenómeno que tiene que ver con que las mujeres están concentradas en los sectores servicios que requieren mucho contacto interpersonal, como el sector de hotelería, restaurantes, que fueron de los primeros golpeados y además son de los que se espera que se recuperen mucho más lento. Pero también hay una parte que tiene que ver con cómo ha incrementado el trabajo no remunerado y esto ha alejado a las mujeres de oportunidades económicas. Entonces, coincido con Cecilia en que lo primero que tenemos que hacer como país es reconocer que hay un efecto desproporcionado. O sea, no nada más traíamos cargando un problema estructural, sino que además esto se ha enfatizado con la pandemia y si yo tuviera que apostar por una política, me parece que tiene que ir en el sentido del sistema de cuidados, porque si no hay una alternativa, difícilmente se puede hablar de que hay una libertad para decidir entrar o no al mercado laboral, ¿no? No queda de otra. Así es. Andrea. Sí, digamos, el caso de Venezuela es particular, la verdad, porque ya teníamos una pandemia antes, una pandemia de 2 décadas aparte de esta, ¿no? Y digamos que la mayoría de los países como que sintieron lo que nosotros hemos venido sintiendo en las últimas 2 décadas. Entonces, ¿qué significó entonces la pandemia para Venezuela? Y para el caso particular de los que yo estoy hablando, la universidad o las universidades. Bueno, nos sumió aún más en el abismo en donde ya estábamos. Tenemos un grave problema en nuestras universidades, consecuencia en la academia en general, diáspora tanto de profesores como de estudiantes. Y la pandemia lo que hizo fue, digamos, exacerbar aún más estos problemas que teníamos, porque no sé cómo ocurre en el caso de Perú o México, pero por lo menos con la declaratoria de estado de alarma, que además es perenne, que no sabemos cuándo la van a levantar, con la declaratoria de estado de alarma hubo restricciones al libre tránsito, en consecuencia nuestros espacios para continuar nuestras actividades, por lo menos académicas, tuvo que ser virtual. Con los problemas de internet, con los problemas de infraestructura, de servicios que ya tenía Venezuela. ¿Todas las universidades estaban listas para eso? No, por lo menos las universidades públicas no, y las universidades públicas están prácticamente muertas, y lo digo con dolor porque yo soy egresado de una universidad pública. Las que han sobrevivido, las que han sorteado el obstáculo este año son principalmente universidades privadas, pero no en todos los niveles, por lo menos el pregrado se vio fuertemente afectado y lo que son las especializaciones y el doctorado siguieron con cierta normalidad entre comillas, porque si bien había infraestructura que nos permitiera a nosotros participar en estas plataformas, no necesariamente el estudiante tenía esta infraestructura. En consecuencia, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Los espacios que estoy indicando, que indiqué al principio, dentro de la academia, dentro de los espacios universitarios, que la mujer o aquí en Venezuela estaba limitado, pues se limitó mucho más, evidentemente, porque ya esos espacios han continuado, han estado en ese proceso de destrucción. Estoy hablando de las universidades. Si ya las universidades estaban prácticamente destruidas, esto se acentuó. Por supuesto, la participación que tenía la mujer pues se va a ver francamente disminuida y de hecho lo puedes ver
haces una revisión rápida de lo que es la página de la academia y la página de distintas universidades, verán que la participación de profesoras, de autoridades femeninas, etcétera, ha sido menor. O sea, esto es aleatorio. Hay que hacer un estudio, evidentemente, como lo han venido haciendo María Cecilia y Fátima en cada una de sus áreas en esta, pero así, a primera vista, es bastante reducida la participación. Primero porque ya teníamos un problema mucho más grave. ¿Qué podríamos hacer? Ya de por sí en estos espacios los liberales somos como un porcentaje muy reducido. Se imaginarán entonces la participación de la mujer liberal en estos espacios, pues ni les quiero contar, ¿no? ¿Qué hemos conseguido en los últimos años a través de Se Dice Libertad, por ejemplo? Bueno, desde el propio Se Dice, bueno, la academia mira para otro lado y no mira la filosofía liberal. Bueno, nosotros traemos la filosofía liberal y la academia a Se Dice y lo llevamos a distintos espacios. Por eso estoy hablando de instituciones tipo Sari Levy, Isabel Pereira, y otras más que integran el comité académico, que son, por ejemplo, en nuestro norte, para nosotros, profesionales intermedios, y no solamente a nivel intelectual, digamos, en palabras mayores. Carolina Guerrero es otra profesora que también puedo mencionar. También llevar la academia a niveles intermedios y a mucho más los primeros niveles de formación. Es decir, si se nos cierran los espacios, abrir nuestros propios espacios, porque estamos más allá de las circunstancias. Y eso es lo que hemos intentado hacer en los últimos años de Se Dice Libertad. Llevar la academia más allá de los espacios o de las aulas universitarias, por ejemplo. Muchísimas gracias, Andrea. Y este ha sido un trabajo precisamente de las mujeres líderes en este ámbito. Bueno, nos han llegado unas preguntas del público. Vamos a hacerlas para que ustedes las vayan contestando en el mismo orden. Y con estos minutos que nos quedan para cerrar nuestro panel, ¿no? Hay una persona que pregunta por mediciones. Le quiero recomendar el índice de Human Progress del Cato Institute, que está midiendo permanentemente el lado de progreso de las mujeres, de la sociedad, de los niños, etcétera. Es un índice muy importante. Y también el Fraser Institute, que está haciendo este trabajo con las mujeres en el mundo, no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Qué leyes específicas en distintos países de América Latina están limitando la igualdad de las mujeres en el ámbito económico? Es una pregunta. Anótenla porque se las voy a hacer para que ustedes contesten entonces en esta última ronda. El problema de la no participación económica de las mujeres, ¿es un problema puramente económico o es más importante entenderlo y solucionarlo desde lo político y cultural? ¿Y qué leyes? Bueno, esta ya la habíamos hecho. ¿Qué temas usualmente no se hablan en los espacios liberales sobre los problemas de las mujeres o sobre el feminismo? ¿Y qué sería valioso que tomáramos en cuenta? Bueno, ahí Andrea ya hizo una aproximación. Ahí tienen esas preguntas para entonces que vayan contestando en esta última ronda y abundando en lo que ustedes consideren. Gracias, Rocío. De hecho, se ha avanzado un montón en cuanto a regulación. La mayoría de países prohíbe la discriminación de género. Y si entendemos qué significa género, el género es un constructo social. Son los roles que ejercen los hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en día es que más allá de que las normas prohíban la inequidad de género, de hecho, en el caso peruano hay normas que prohíben la brecha salarial, que se le paguen más a hombres que mujeres por el mismo trabajo y las mismas capacidades. Pero lo cierto es que en la práctica esto ocurre y no tenemos la capacidad de hacer que todas las normas se cumplan. Entonces, por eso, desde el lado liberal utilizamos la data económica para demostrarles a los empresarios la importancia, y bueno, a los empresarios y a los políticos en general, la importancia de la participación de las mujeres en el mercado laboral. En el entendido en que sí, tenemos que trabajar el tema desde el punto de vista social y político, pero lo cierto es que el impacto económico es tan grande que queremos salir de la parte filosófica, de la parte de la filosofía social y política para llevarlo a hechos concretos. No pensemos en mujeres, no continuemos esta diferenciación entre hombres y mujeres. Pensemos simplemente en ciudadanos. Si tenemos que el 50% de la población
población son mujeres, y si de ese porcentaje hay un porcentaje importante que está fuera del mercado laboral, y además las que participan ganan menos que los hombres, entonces estamos desperdiciando talento, porque además tenemos que recordar que en Latinoamérica, hoy en día, las mujeres, la educación terciaria, el acceso a universidad, las mujeres están acabando la universidad en mayor número que en los hombres. Pero luego, cuando vemos lo que sucede en el mercado laboral, hay una brecha, no llegan al mercado laboral, y las que llegan no llegan a puestos directivos. Entonces tendremos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo y por qué está ocurriendo ello. Nuevamente, y como decía bien Fátima, el tema del costo del cuidado de los hijos creo que es importante, y es algo que tenemos que considerar para ver cómo lo abordamos y qué cosa podemos proponer. Es importante además, desde qué espacios. El problema es que los liberales no quieren hablar de este tema, ¿no? Nos es muy difícil lograr espacios para hablar de la inequidad de género. Entonces creo que este espacio, que gracias a CEDICE y gracias a Atlas hemos logrado juntar a mujeres liberales y hemos logrado poner en la agenda con data y con información qué es lo que venimos viviendo, tienen que replicarse constantemente. Necesitamos poner este tema en agenda. Gracias, María Cecilia. Fátima. Yo ahí, para complementar un poco lo que dice Cecilia, yo creo que la pregunta, no estoy tan segura ¿qué leyes impiden, digamos, a las mujeres unirse al mercado laboral? Eso creo que ya pasamos a ese punto. Más bien es qué leyes faltan o qué políticas públicas, qué tipo de programas podemos implementar para que se facilite o se rompan las barreras que hoy impiden que muchas se puedan sumar, ¿no? Hoy estoy pensando, por ejemplo, en el sistema de cuidados, que en México hoy es un tema. Se quieren articular todas las instituciones que ya existen para los cuidados de tal manera que funcionen realmente como un sistema nacional de cuidados. Ahora, si me preguntas a mí si no le ponen suficiente presupuesto, pues ese sistema nacional de cuidados quedará muy bien en papel, pero no va a ser efectivo, ¿no? Para romper esas barreras. Entonces, por eso la importancia de ir cada vez profundizando en las barreras que hoy tienen a muchas mujeres que quisieran trabajar fuera de la economía. Así es. Andrea. Sí, aquí sí me apartaré un poquito del resto del panel, porque de verdad, como abogado liberal, pienso que la mejor regulación es la que no existe. Yo no creo que existan leyes que limiten el acceso o discriminen a la mujer. De hecho, más bien considero que lo que existe actualmente, por lo menos en el caso de Venezuela, ha generado discriminación en positivo. Y es justamente lo que también hay que señalar, ¿no? Entonces, digamos, no creo que tengamos un problema de leyes, o más bien, en el caso de Venezuela tenemos una hipertrofia legislativa. Y eso es una de las características de un régimen totalitario, como bien señalaba Hayek en Camino de Servidumbre, es lo que tiene Venezuela lamentablemente. Si me preguntas, no solamente en esta área, sino en general, la propuesta es desregular, o sea, que aquí prive la autonomía de la voluntad de las partes, y muy subsidiariamente y muy supletoriamente el legislador, un legislador mínimo, que es la expresión jurídica de un Estado limitado. Aquí sí soy un poco más frontal en el tema, ¿no? Creo que una de las preguntas era, entonces, de lo que estamos hablando, de las limitaciones, que efectivamente las hay, las tres tenemos hemos acordado en ello, evidentemente, desde nuestros nichos, desde nuestros espacios y estudios, sobre todo mucho más María Cecilia y Fátima, que hay mediciones, hay data, pero entonces es un tema económico, es un tema social, cultural. Yo pienso que en el caso, por ejemplo, de la academia, es profundamente cultural, existen profundamente atavismos en estas instituciones, y es contra eso con lo que hay que resistir y actuar, y por eso es que CEDICE Libertad tiene un programa de cultura en libertad, porque vemos el liberalismo no solamente desde un punto de vista económico, fundamental y necesario, pero mucho más amplio, una filosofía ética al fin y al cabo, ¿no? Entonces, es desde estos espacios que también hay que hacer un trabajo y hay que señalarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Me señala Roberto Salinas que también está el índice del Simon Abundance, de verdad que es muy interesante. Bueno, en el mundo hoy miles, si no millones de mujeres destacan en los más variados sectores, gozando, creo, de la Carta de Derechos más amplia, pero no nos engañemos, queda mucho por hacer, y muy a menudo, bueno, con todo lo que hemos escuchado hoy aquí,
tenemos muchas cosas que superar en una carrera de obstáculos que aparentemente para los hombres aparece casi siempre más despejada. Pero bueno, las mujeres liberales creemos en la igualdad ante la ley y hacia eso debemos dirigir nuestros esfuerzos para destacarnos y liderar en el mundo que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias a María Cecilia Villegas, a Fátima Mace, a Andrea Rondón, estupendas presentaciones, y a todos los que hicieron sus preguntas, amigos y aliados de esta red tan importante que es Atlas Network en nuestro foro latinoamericano para la libertad. Muchísimas gracias y continuamos entonces con todo lo que queda por ver en este foro que ha resultado tan estupendo. Muchísimas gracias. Vivan las mujeres liberales, dice por aquí el presidente de SEDICE. Gracias a todas. Hasta luego.